Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Portada. Yo soy María Cris Guevara y hoy tenemos una gran invitada en el marco de los derechos humanos, la abogada Meche Guevara. Mercedes Guevara está con nosotros. Ella, pues, que tiene una gran experiencia en el servicio, en el sector público, va a orientarnos acerca de todas las competencias que tiene esta oficina aquí en Guayaquil. Bienvenida, Mercedes, qué gusto tenerte acá con nosotros y pues bueno, en el marco de tantas acciones, tantas cuestiones en el gobierno y las competencias que tiene pues esta oficina en beneficio de los ecuatorianos, de los guayaquileños, quisiera que nos orientes un poco acerca de a qué se dedica la Defensoría del Pueblo. Buenos días, bueno, primero un gran saludo a todos los ciudadanos de la provincia del Guayas que nos están escuchando y de todo el país. Mi nombre es María Mercedes Guevara, como dijo Cris, también me dicen mis amigos, la Meche Guevara. Estoy en la Defensoría del Pueblo como delegada provincial desde ya hace más de un año y nos ha parecido muy importante informarlos de qué es lo que estamos haciendo como Defensoría del Pueblo, de cuáles son nuestras competencias y también algo que ha pasado desde que estoy en la Defensoría del Pueblo es que hay una confusión. Ojo, ciudadanos, no somos la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es quien se encarga de darte un abogado si tienes un problema penal, si tienes un problema de familia, si te falta un patrocinio legal en ese sentido. Nosotros somos como Defensoría del Pueblo la institución nacional de derechos humanos, encargados de promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del país. Derechos humanos tales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Entonces somos justamente la institución nacional de derechos humanos. Y pues justamente ya tiene 26 años esta institución liderada por el señor César Córdoba, la Institución Nacional de Derechos Humanos, con 2.500 casos aproximadamente de usuarios y consumidores en este año, ¿verdad? Y entre los planes estaba crear ciudades de derechos humanos y naturaleza. Cuéntanos acerca de ese proyecto. Bueno, justamente, Maricris y ciudadanos, en la Defensoría del Pueblo atendemos muchísimos casos. En el 2024 atendimos 5.000 casos y a la fecha ya vamos atendiendo aproximadamente 3.000 casos. De estos casos, la mayoría, más o menos el 25%, corresponden a problemas que tienen usuarios y consumidores, o sea, derechos de usuarios y consumidores. Prácticamente con el tema de servicios básicos, ¿verdad? Sí, justamente los temas que usted acude a la Defensoría del Pueblo, que son más recurrentes, son los temas correspondientes a luz, agua y teléfono, o sea, servicios básicos. ¿Por qué? Porque como ciudadanos, recuerden que tienen el derecho de tener servicios básicos de calidad. Ahora vamos a aquello. Los ciudadanos de repente no están conscientes de sus derechos. Deberían estar informados de cuáles son esos derechos, dónde los pueden buscar de pronto para que estén informados. Sé que ustedes también brindan asesoría legal en cuanto a firmas de contratos con estas empresas cuando uno quiere comprar un vehículo, cuando uno quiere comprar una casa. Tú has dicho en varias ocasiones, en varias entrevistas, que los ciudadanos deben estar muy informados, leer los contratos y si de pronto no entienden algo, no firmar nada en ese momento, sino que ustedes dan asesoría legal gratuita. Sí, justamente regresando al tema de servicios básicos, nosotros tenemos respecto de la luz, instaurada una mesa técnica que trabaja cada 15 días con CENEL Guayaquil, por ejemplo. Entonces ahí va el ciudadano, va a la Defensoría del Pueblo y está CENEL, y en estos casos se resuelve cada 15 días, se resuelven los casos. En la mayoría, más del 50% de casos, o sea, de cada 50 casos que van, por lo menos 25 se resuelven en estas mesas técnicas. Ahora, una pregunta que ha venido siendo recurrente en mis redes sociales, que bueno, me pueden seguir, estoy arroba la Meche Guevara, ahí también doy muchos tips e información respecto de sus derechos, es respecto de qué va a pasar en diciembre, enero y febrero, cuando el gobierno no nos cobre los 180 kilobytes respecto de la luz. Entonces mucha gente me pregunta, ¿pero qué pasa con el servicio de alumbrado público? ¿Qué pasa con el servicio de recolección de basura? Estos servicios no están considerados en el decreto. Esos servicios sí se los van a cobrar, porque eso me están preguntando muchísimo en redes sociales. Esos servicios sí se los van a cobrar. En el decreto lo que establece es que el consumo hasta 180 kilovatios
no va a ser cobrado, pero el resto de servicios, tales como alumbrado público, cuerpo de bomberos, sí lo van a cobrar. Eso no está establecido en el decreto. Esa es una pregunta que me estaban haciendo, por eso aprovecho esta oportunidad también para decirlo. Ahora, respecto al tema de usuarios y consumidores, efectivamente, también tenemos muchísimos casos respecto de compras programadas de vehículos y de inmuebles. Esas compras que hacen los ciudadanos en cuotitas. Así es. Y que piensan en tener su sueño, de tener su casa, de tener su carro por la falta de acceso que hay en nuestra sociedad justamente a créditos. Lamentablemente, pues hay muchas estafas en ese rubro, ¿no? En muchas ocasiones el tema es que una cosa es lo que te explica el vendedor y otra cosa a veces es lo que está escrito en el contrato. Entonces es muy importante, por eso yo hago 3 recomendaciones. 1, lee muy bien lo que vas a firmar. 2, llévate el contrato a tu casa y léelo. No es necesario que en ese momento lo firmes. Y 3, lo que tú me decías, vengan a la Defensoría del Pueblo porque nosotros les podemos dar asesoría jurídica respecto del contrato. Así ustedes están seguros de lo que están firmando. Exacto. Ahora, con el tema de los jubilados, también hay una protección especial para las jubilaciones, en lo que es juicios coactivos para los jubilados que no pueden embargarles los fondos, ¿no? Sí, María Cris. Justamente el artículo 371 de nuestra Constitución establece que no se pueden embargar ni retener fondos de pensiones jubilares ni de Montepío. Eso está prohibido. Esos casos también pueden llevar los ciudadanos a la Defensoría del Pueblo. Nosotros exhortamos a los bancos que cumplan con la Constitución del Ecuador. ¿Qué pasa si ya sucedió ese caso, el jubilado no lo sabía y le empezaron a debitar de su cuenta? ¿Hay algún tipo de solución que pueda darle la Defensoría? Bueno, nosotros, una vez que usted va a la Defensoría, les recuerdo que estamos en 9 de octubre y Córdoba, en el piso 6, ahí tenemos un departamento de asesoría. Usted llega al departamento de asesoría, presenta su caso, que lo puede hacer, como le estamos comentando, de manera verbal, de manera escrita o por correo electrónico a maria.guevara@dpe.gov.es y efectivamente nos cuenta su caso, lo ingresamos y asignamos a un abogado. Este abogado es el que va a llevar su caso. Entonces, yo exhorto al banco a que cumpla con la Constitución. Y efectivamente, el banco debe devolver los fondos, justamente porque es una cuenta donde se recibe jubilaciones o se recibe Montepío. Ok, ahora volviendo al tema de los servicios básicos, que sé que tienes varias mesas de trabajo, sea también pues con lo que es agua, luz y teléfono. ¿Qué sucede con ciertas empresas que ahora se estila, que te dan la explicación de que no saben cuándo van a restablecer el servicio porque lamentablemente se roban los cables? Bueno, justamente cualquier problema que usted tenga de consumidor puede acercarse a la Defensoría del Pueblo. Cada caso debemos analizarlo y dependiendo de eso tomar las gestiones que correspondan. También está la respuesta de 30 días de las instituciones públicas. Si eso no se cumple, ustedes también están ahí para velar aquello, ¿no? Por supuesto. La Constitución te garantiza como ciudadano el derecho de petición. Si cualquier institución pública no te responde una vez que tú presentaste tu solicitud en 30 días, te están irrespetando tu derecho de petición. Por tanto, puedes acercarte a la Defensoría del Pueblo y nosotros exigimos que te den respuesta. Hemos tenido casos así, por ejemplo, en temas de personas que están solicitando un carnet de discapacidad. Dicen que es todo un trámite sacar un carnet de discapacidad. Lamentablemente, personas que no lo necesitaban tuvieron la facilidad para hacerlo. Así es, así que todas las personas que tienen atención prioritaria, como por ejemplo personas con discapacidad, pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo. Inclusive el otro día tuvimos un caso de una familia que dentro de la familia vivían 10 personas en una casa, de las cuales 5 tenían problemas 5 eran personas con discapacidad. Y tenían un problema justo con la luz eléctrica, que una vez que hicimos las gestiones como Defensoría del Pueblo, se pudo resolver y les dieron un convenio de pagos a 60 meses. Ese es otro tema importante. En situaciones de vulnerabilidad, nosotros exhortamos a la empresa eléctrica, a Interagua, a realizar convenios de pagos
que muchas veces en vez de ser con un 20% o 24 meses como establece la ley, lo podemos hacer con un 10% y hasta 60 meses. Y sin pedir todas estas garantías que suelen pedir, ¿no? Pero siempre y cuando sean casos de situaciones de vulnerabilidad. Muy bien, seguimos conversando con la abogada Mercedes Guevara, defensora del pueblo, acerca de todas las competencias de esta oficina aquí en Guayaquil, luego de esta pausa. Estamos de regreso con más de Portada. Yo soy María Cris Guevara y en el marco de los derechos humanos estamos compartiendo con la abogada Mercedes Guevara. Ella es defensora del pueblo del Guayas. Y en este momento vamos a hablar acerca de la situación de las cárceles. Mercedes tiene una gran experiencia en este tema, también en la situación actual de los privados, de las personas privadas de libertad o los PPL. Y hablemos un poco acerca de este caso, pues, de esta semana con la directora de la cárcel, de mucha relevancia social. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo actualmente en ese caso puntual? De que esta directora de la cárcel, pues, que falleció, no tenía la protección y los familiares, pues, también están con temor. Así es, Maricris. Bueno, realmente la situación es sumamente preocupante en los centros penitenciarios. Tuve la oportunidad dentro de mi trayectoria de trabajar como Coordinadora Nacional de Justicia en el año 2014. Justamente nosotros tampoco teníamos en ese momento protección. Sin embargo, creo que los temas de violencia han escalado muchísimo más en el país. Efectivamente, mis mayores condolencias para la familia de la directora de la cárcel que ha fallecido. Nosotros tenemos la competencia de hacer vigilancias del debido proceso y es lo que estamos haciendo. Yo misma de oficio inicié una vigilancia del debido proceso, así que bueno, vamos a estar actuando. Nuestro reglamento justamente nos permite hacerlo en casos generalizados, sistemáticos de relevancia social y consideramos que este es un caso de mucha relevancia social. Ahora, pues, sé que también se están dando varias capacitaciones con los GATS, con la policía, en las mismas cárceles acerca del tema de derechos humanos. ¿Qué está haciendo la Defensoría del Pueblo en ese sentido? Nosotros, una de nuestras competencias justamente es difundir derechos. Efectivamente, la semana anterior, y seguimos trabajando, tuvimos 400 policías a los cuales capacitamos en temas de derechos humanos. También hemos capacitado a más de 500 militares en temas de derechos humanos. Y no solamente a ellos, capacitamos también a universidades, a instituciones públicas en temas de derechos humanos. Así que esa es parte de nuestra labor de difusión de derechos. Justamente la próxima semana, el lunes 23, tenemos en la Universidad Católica un evento que hemos organizado respecto de la trata y tráfico de mujeres y niños y de la explotación sexual. Un tema súper preocupante que también va derivando al tema de la pornografía. Ha habido muchos casos, hemos visto en las noticias muchas detenciones porque se da justamente la trata, tráfico de personas y también se deriva este delito de la pornografía. Así es, el tema es muy, muy complejo. Nosotros como ciudadanos debemos estar muy informados para estar alertas y prevenir que los niños, los adolescentes o las mujeres de nuestra familia, de nuestro entorno, sean captados por estas personas que hacen temas de trata. Muchas veces hay un poco de falta de comunicación en los hogares, dentro de las familias, y eso hace que de repente venga alguien que te capta ahora por redes sociales. Estamos hablando de que antes no había este auge que hay de las redes sociales y del acceso a tanta información. Entonces estas personas a veces son captadas y engañadas por sus
muchas mujeres son enamoradas, llevadas de un pueblo a una capital, diciendo que que va a ser su pareja sentimental y finalmente terminan siendo explotadas sexualmente. Entonces, bueno, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, y sí, efectivamente es parte de nuestra labor como Defensoría de sensibilizarnos como sociedad respecto a este tipo de temas que a veces son muy tabú, que la gente no los quiere hablar, pero están ahí. Están ahí. Y la gente no los denuncia. Entonces hay que también denunciarlos. Claro, lamentablemente por el tema de las redes sociales, ahora con los teléfonos, mucha gente se aísla, ya no hay ese compartir en la familia, con los amigos, ahora la gente está así, con el teléfono, viendo cosas que de pronto no debe, o comunicándose con gente extraña, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a los padres de familia en ese sentido? A los padres de familia que estén muy atentos de sus hijos, que tengan mucha comunicación y que tengan mucho amor dentro de la familia, y que sepan, como cuando sepan comunicarse con sus hijos, van a poder entender con quién están hablando, qué es lo que está pasando en sus vidas. Entonces les presten bastante atención, porque pueden ser víctimas justamente de trata de personas o de explotación sexual. En otro caso de vulnerabilidades, ustedes también atienden los casos en los hospitales con enfermedades catastróficas cuando no tienen acceso a sus medicamentos. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo debe proteger y garantizar el derecho a la salud. Así que, ciudadanos, si ustedes se acercan a una casa de salud o a un hospital y no les dan sus medicamentos, no les dan una cita médica, no les agendan una operación, hemos tenido, como dices tú, Maricris, casos en los cuales ciudadanos no estaban recibiendo su medicación para el cáncer, para enfermedades catastróficas. Entonces, su derecho a la vida y a la salud debe ser garantizado por el Estado. Nosotros, si sucede una de estas situaciones, usted pone la queja en la Defensoría del Pueblo, nosotros inmediatamente asignamos un abogado y exigimos a la institución que esté violentando sus derechos, exigimos que los cumpla. Si no logramos el resultado esperado, nosotros podemos inclusive interponer acciones de protección, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, acciones de protección respecto de temas de acceso a medicamentos. Hablemos acerca del proyecto de ley de proyectos de eutanasia. ¿Ustedes tienen algún reglamento acerca de eso? Bueno, justamente el tema de la eutanasia ya ha sido regulado por la Corte Constitucional. Ajá. Pero ese tema no lo maneja la Defensoría del Pueblo del Guayas, sí, sino se maneja en la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Y otro tema que también estábamos conversando que quedó ahí es el tema de ciudades de derechos. Sí, cuéntanos acerca de ese proyecto, cómo se está desarrollando estas ciudades de derechos y naturaleza. Sí, bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo a nivel nacional, en todas las provincias, estamos con este proyecto de ciudades de derechos humanos y de la naturaleza. Entonces, lo que hace la Defensoría del Pueblo es otorgar a los GATS una certificación de ciudad de derechos humanos y la naturaleza. Entonces, para esto, el GAT tiene que comprometerse a trabajar en los derechos humanos. En la provincia del Guayas ya estamos trabajando con Daule, Salitre y San Borondón. Con ellos ya hemos realizado la primera fase de capacitaciones en temas de políticas de derechos humanos y están entregando ya los indicadores los verificables para poderlos certificar. Entonces, bueno, nosotros también estamos trabajando para que todo el resto de cantones se unan al proyecto. Hemos tenido ya reuniones de trabajo con Guayaquil y con Milagro, que esperamos que en los próximos días ya firmen su carta de compromiso para que sean parte de este proyecto. Es importante mencionar que a nivel nacional ya se han certificado Otavalo y Puerto Viejo. ¿Cuáles son las características de estas ciudades de derechos humanos? Bueno, justamente estas características, las ciudades de derechos humanos tienen que incluir dentro de sus políticas justamente políticas que tengan que ver, públicas que tengan que ver con derechos humanos. Por ejemplo, que tengan activada su Junta Cantonal de Derechos, que haya acceso a la información pública, eso también te da puntos, porque recuerda que nosotros también tenemos esa competencia como Defensoría del Pueblo. El derecho
de acceso a la información pública. Inclusive nosotros hacemos el monitoreo de todas las instituciones de la provincia del Guayas, que es nuestra competencia. Por eso es que los GATS tienen sus páginas web con toda la información expuesta. Exactamente, nosotros verificamos mensualmente de manera aleatoria que los GATS y todas las instituciones públicas tengan la información de sus planes, de sus proyectos, de su nómina, etcétera, dentro de sus páginas, para que la ciudadanía pueda acceder a esta información. En este sentido, nosotros creo que ayudamos muchísimo, que el tener acceso a la información ayuda muchísimo a que la gente pueda anunciar temas de posible corrupción. Entonces es una práctica bastante importante. Hablemos acerca de las tarjetas de crédito. Ustedes también como Defensoría actúan en ese sentido acerca de los recargos de los usos de las tarjetas. Bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo les queremos recomendar a los ciudadanos que en caso de que alguien les cobre una recarga, un recargo justamente por pagar con tarjeta de crédito o débito, denuncien en la Superintendencia de Bancos. No es legal que te cobren ningún tipo de recargo por pagar con tarjeta de crédito. Y quiero dar un poquito la explicación. Ya. El local comercial tiene que hacer un contrato con un banco X para poder obtener el post para cobrarte, ¿ok? Entonces, en ese contrato entre el banco y el local comercial se establece que no se puede cobrar ningún recargo. Entonces, el momento en que tú vas como ciudadano al local comercial y te quieren cobrar ese recargo, primero debes de decirles que no es legal y que no está en su contrato y que los vas a denunciar en la Superintendencia de Bancos. Ahora, un tema también que he visto por las redes sociales que me han preguntado es respecto de qué es lo que les cobran a los establecimientos comerciales. Efectivamente, el local comercial le retienen o tiene un costo por operar con la tarjeta de crédito de aproximadamente un 4%. Yeah. Pero este costo no tiene por qué asumirlo directamente el usuario. Simplemente es un tema que debería de estar incluido en los costos de cada operación comercial, ¿no? O sea, de cada proyecto comercial, dependiendo de cuál sea. Ahora, Mercedes, ¿cuál es el mecanismo de presentar las quejas cuando uno va a la Defensoría o de repente online? Para presentar una queja en la Defensoría del Pueblo lo puedes hacer de 3 maneras. 1, una petición por escrito, que la presentas en 9 de octubre y Córdoba en el 6º piso. 2, lo puedes hacer verbal. Vienes a nuestra oficina y nuestra funcionaria de asesoría ingresa la petición. Y la tercera forma que lo puedes hacer es por correo electrónico, a mi correo electrónico personal, que se los dejo, maria.guevara@dpe.gov.es. Muchas gracias. Recapitulando entonces, para el tema de servicios básicos, lo que es agua, luz, teléfono, también situaciones con tarjetas, situaciones de salud, algo más que se nos escape y algún mensaje final para nuestros oyentes. Así es, para temas que tienen que ver con servicios básicos, con derecho a la salud. Por ejemplo, también tuvimos un caso de unos niños que no podían ser inscritos en la escuela porque no tenían cédula y se logró a través de gestiones que puedan ingresar a la escuela, al sistema educativo. Entonces, bueno, son muchos casos en los cuales actuamos como Defensoría del Pueblo. Está en la página web www.dpe.gov.com, perdón. Entonces ahí pueden investigar cualquier caso que ustedes necesiten resolver. Está la abogada Mercedes Guevara para atenderlos y así nosotros nos despedimos hoy en Portada.